Siguiendo con el tema del plano real, vamos a revisar el concepto de distancia en el plano y vamos a aplicar este concepto a la resolución de problemas sencillos como son el cálculo del perímetro de un polígono y el cálculo del punto medio de un segmento. Un concepto muy importante para relacionar puntos en el plano es el concepto de distancia. En este sencillo ejercicio vamos a recordar cómo se calcula la distancia entre dos puntos del plano. Vamos a considerar el punto 1, 1 y el punto 2, 4. En primer lugar, vamos a dibujar estos dos puntos. En esta representación gráfica podéis ver la posición de ambos puntos. Lo que nos piden es calcular la distancia del punto P al punto Q. Para calcular esta distancia, observemos que podemos trazar el siguiente triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo representado en color verde nos determina los catetos de un triángulo rectángulo que nos permitirán calcular la hipotenusa, que concretamente es la distancia que buscamos. Observemos que si llamamos A este cateto y B a este cateto, tendremos que la distancia al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero, ¿cuál es el valor de A? Observemos que el valor de A es la diferencia entre la abscisa de este punto y la abscisa de este punto. Es decir, la diferencia entre la abscisa del punto Q y la abscisa del punto P. De la misma forma, podemos calcular el valor de B simplemente como la diferencia entre la abscisa del punto Q, la ordenada, perdón, del punto Q y la ordenada del punto P. Es decir, B será la diferencia entre 4 y menos 1. Por tanto, la distancia al cuadrado será 2 menos 1 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 10. Y por tanto, la distancia entre todos los puntos será la raíz cuadrada de 10. Siempre positiva, puesto que una distancia siempre es positiva. Por tanto, calcular la distancia entre dos puntos se puede hacer mediante esta fórmula. Es decir, la distancia del punto P al punto Q no es más que la raíz cuadrada positiva de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Vamos a ver cómo podemos aplicar el concepto de distancia que hemos aprendido en la transparencia anterior al cálculo del perímetro de un triángulo determinados por tres puntos. Concretamente, los puntos son 1, 1, 2, 4 y 4, 0. Lo primero que tenemos que hacer es representar estos puntos mediante un sistema de coordenadas. En este dibujo podemos ver la representación de los tres puntos. El punto 1, 1, el punto 2, 4 y el punto 4, 0. A continuación, estos tres puntos nos determinan un triángulo que está representado mediante trazos en rojo. ¿De acuerdo? Por tanto, debemos calcular las distancias. Para calcular el perímetro debemos calcular la distancia del punto P al punto Q, después la distancia del punto Q al punto R y finalmente la distancia del punto P al punto R. Por tanto, el perímetro será igual a la distancia de P a Q más la distancia de Q a R más la distancia de R a P. Cada una de estas distancias se pueden calcular por separado. La distancia de P a Q, tal como lo hemos descrito anteriormente, será simplemente la raíz cuadrada positiva de 2 menos 1 al cuadrado, es decir, diferencia de abscisas al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado, 4 menos 1 al cuadrado. El resultado será raíz de 10. De la misma manera podemos calcular la distancia de Q a R. En este caso será la raíz cuadrada positiva de la diferencia de abscisas, 4 menos 2 al cuadrado, más la diferencia de ordenadas, 0 menos 4 al cuadrado. Operando obtenemos la raíz cuadrada de 20.
Y finalmente calculamos la distancia del punto R al punto P. De nuevo, obtenemos la raíz cuadrada positiva de la diferencia de abscisas, 4 menos 1 al cuadrado, más la diferencia de ordenadas al cuadrado. En este caso, el valor que obtenemos de nuevo es raíz de 10. Resumiendo, el perímetro de este triángulo será sencillamente raíz de 10 más raíz de 20 más raíz de 10. Finalmente, vamos a realizar un pequeño ejercicio para determinar el punto medio de un segmento determinado por dos puntos. En este caso concreto son los puntos P de coordenadas 1 y 2 y el punto Q de coordenadas 3 y 4. En primer lugar, vamos a dibujar estos puntos en nuestro sistema de coordenadas. Primero el punto 1, 2 y seguidamente el punto 3, 4. Lo que nos piden es hallar las coordenadas del punto M, que está en el punto medio del segmento que une el punto P con el punto Q. Si observamos detenidamente este dibujo, veremos que las coordenadas del punto M son exactamente 2 y 3. ¿Qué relación hay entre estas dos coordenadas y las coordenadas del punto P y el punto Q? Observamos que estas dos coordenadas están precisamente en el punto medio del segmento de extremos 1 y 3 en el eje de abscisas y en el punto medio del segmento de extremos 2 y 4 en el eje de ordenadas. Por tanto, para determinar las coordenadas del punto M, que llamaremos A y B, podemos proceder de la forma siguiente. La abscisa A será la suma de las dos abscisas del punto P partido por 2, es decir, 4 partido por 2 igual a 2. De la misma forma, la ordenada del punto M será la suma de las dos ordenadas partido por 2, es decir, 6 partido por 2 igual a 3. Por tanto, el punto M tendrá por coordenadas 2 y 3. De esta manera se calcula de forma sencilla el punto medio de un segmento. Por tanto, la fórmula que nos da el punto medio de un segmento de extremos P y Q es esta que figura aquí. Es decir, la abscisa será la suma de abscisas partido por 2 y la ordenada será la suma de ordenadas partido por 2. Para terminar este tema, vamos a realizar un pequeño resumen de lo más importante que hemos visto durante el capítulo. Primero de todo, recordemos que un sistema de coordenadas rectangulares está formado por dos rectas reales perpendiculares que permiten situar cualquier punto del plano. Cada punto del plano P, de coordenadas X e Y, está determinado por la abscisa X y por la ordenada Y. Existe una correspondencia biyectiva entre los puntos del plano y los pares de números reales. La distancia entre dos puntos P y Q se calcula por la fórmula siguiente. Distancia de P a Q es igual a la raíz cuadrada positiva de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Asimismo, para calcular el punto medio de un segmento de extremos P y Q, se calcula mediante la fórmula siguiente. La abscisa del punto medio es la suma de abscisas de los puntos extremos partido por 2 y la ordenada del punto medio es la suma de las ordenadas partido por 2. Y con esto se acaba este tema.